¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos la parte número 3 del paladín de clase triple S más que trasciende el sentido común. Continuando con la historia, luego de que el prota entrara a la habitación de su hermana y observara al gigantesco dragón de hielo, este último al notar la presencia del prota decidió cargar en dirección hacia nuestro chico con el objetivo de atacarlo. Y ante esto, y como era de esperarse, el prota, sintiéndose abrumado por la gigantesca presencia de la criatura, se preparaba para utilizar también sus habilidades y acabar con la misma. Pero para fortuna del prota, la que parecía ser una sacerdotisa de bajo nivel le gritaba al chico que tenía que detenerse y no tenía que atacar a la criatura. Fue entonces en ese instante que el prota decidió calmar sus habilidades y contraerlas para así no causarle daño a la bestia, mostrándonos así como esta última incluso había pasado del prota y simplemente se había alarmado un poco por la presencia del mismo. Y al descubrir el prota que la criatura no lo iba a atacar, este decidió acercarse a la chica llamándola hermana Kim, mientras que vemos cómo esta seguía utilizando sus poderes o habilidades en el cuerpo de la hermana del prota. La chica entonces, que atendía a la hermana del prota con la mayor parte de sus extremidades congeladas, le mencionaba a nuestro prota que si lastimaba precipitadamente a la criatura, lo más probable es que el corazón de su hermana termine rompiéndose. A lo que el prota entonces le preguntaba que por qué había un dragón en ese sitio. La sacerdotisa entonces comenzó a contar que el frío que emanaba la hermana del prota había estallado de repente, y a todos los que se encontraban cerca terminaron siendo congelados y convertidos en témpanos de hielo. Y culminando con eso, la chica terminó mencionándole al prota que ahora mismo ella lo único que estaba haciendo era suprimiendo el frío que emanaba el cuerpo de la hermana del prota en ese piso, por lo cual la chica le mencionaba al prota que debería de irse rápidamente. A lo que el prota, preocupado, le gritó a la sacerdotisa que se trataba de nada más y nada menos que su hermana. Fue entonces que la sacerdotisa, mostrando una expresión agotada, le mencionaba al prota que sin un gran sacerdote en ese sitio entonces habría muy pocas posibilidades o cosas que pudiesen hacer para ayudarla. Inmediatamente el prota había comprendido la situación, y mientras observaba el dragón luego terminó bajando su mirada hacia donde se encontraba su hermana y emanando energía de su cuerpo procedió a llamar al sistema. El chico, con cada vez más energía saliendo de su cuerpo, procedió a mencionarle a la ventana emergente del sistema que se había manifestado que todos los puntos de habilidades tenía que utilizarlo para mejorar la curación lenta. Y fue luego de la orden del prota que la ventana emergente del sistema le terminó mostrando otra información. Curación lenta en ese momento se encontraba en el nivel 4. Actualmente se había mejorado al nivel 10. La habilidad entonces permite a los miembros del equipo que dentro de un rango determinado recuperasen lentamente y aumentaran su fuerza física y el poder mágico, y el efecto duraría cierto periodo de tiempo. Inmediatamente el prota comenzó a utilizar su habilidad curación lenta, dejando incluso sorprendida a la sanadora, que inmediatamente había sido descongelada de sus extremidades y se encontraba sorprendida. Emocionada y sorprendida, la chica procede a mencionar en voz alta que la magia contenida en las habilidades curativas del paladín eran realmente poderosas, e incluso la habían superado a ella, que era una sacerdotisa de nivel 23. El prota inmediatamente comenzó a utilizar su habilidad curación lenta en el cuerpo de su hermana, mientras que lo que parece ser un halo de energía sagrado de luz dorada comenzaba a recubrir el cuerpo del prota. En ese momento el chico procedió a mencionarle a la sacerdotisa que se encontraba detrás del mismo que él se ocuparía de lo que estaba sucediendo allí, por lo cual le ordenaba a la chica que fuese directamente con el secretario Sao, el cual es el secretario del alcalde de la ciudad, y le mencionara a este que tenía que traer un sacerdote de gran nivel. Ante las palabras del prota, la chica le respondió que un gran sacerdote generalmente suele tener una agenda muy apretada, por lo cual ella no consideraba que el sacerdote pudiese conseguirle una cita para el prota durante esa semana. Aún así, él había programado una cita con ella para la semana siguiente, por lo cual era demasiado tarde para apresurar las cosas. En ese momento el prota, sin escatimar en los sacrificios que tuviese que hacer para poder ayudar a su hermana, le mencionaba a la sacerdotisa que tenía que decirle al secretario que traer un gran sacerdote pronto como sea posible, con la condición de que en cualquier momento en el futuro él se encargaría de prometerle que incondicionalmente cumpliría una de las cosas que éste le pidiera sin falta. La chica inmediatamente comprendió el peso de las palabras del prota y se quedó en silencio, para luego salir corriendo rápidamente de la habitación mientras le gritaba al prota que ella se iba a hacer cargo de las cosas. Y ya luego de haber quedado solo, el prota, que seguía utilizando sus habilidades en el cuerpo de su hermana, se mencionaba que su hermana había estado experimentando ataques de frío todas las noches, y bajo la influencia del aire frío, todo el cuerpo de su querida y preciada hermana sentía un dolor intenso que era incluso peor que la misma muerte. Y además de esto, el prota continuaba mencionando que recientemente el frío del cuerpo de su hermana se había vuelto cada vez más grave, pero este no se esperaba que el mismo frío pudiese afectar incluso el mundo exterior. Vemos entonces cómo el prota se encontraba cada vez más utilizando sus poderes para no terminar siendo congelado por el aire frío que emanaba el cuerpo de su querida y preciada hermana. Y este suceso había tenido origen en la mañana de ese mismo día. Observamos entonces en estas viñetas cómo había pasado la mañana, incluso la tarde, el atardecer, y luego terminó cayendo la noche para culminar. Y luego de que pasaran tantas horas, observamos cómo el prota se encontraba realmente agotado por intentar mantener controlado el frío que emanaba el cuerpo de su hermana, mientras que el mismo dragón congelado se encontraba envolviendo el cuerpo del chico.
Sorpresivamente, de un momento a otro, lo que parecía ser una bola de color verde había entrado a la habitación y comenzaba a rebotar por todas las superficies de la misma e incluso comenzaba a rebotar principalmente en el cuerpo del dragón de hielo. Y el prota que se encontraba observando esto pudo notar inmediatamente cómo su hermana comenzaba a sentirse constantemente incómoda y adolorida por los golpes de la esfera hacia el dragón de hielo. Con la poca fuerza de voluntad y la percepción de la realidad alterada, el prota volteó rápidamente de donde provenía la bola para gritar que tenía que esperar y no tenía que atacar más. Pero justo en ese preciso instante, la misma bola verde terminó golpeando al prota en el vientre, lanzándolo hacia unos cuantos metros hacia atrás y dejándolo en el suelo unos segundos. Y en eso observamos que la esfera de energía provenía de la hermosa, sexy, delicada y cautivadora sacerdotisa que había llegado finalmente a la habitación de la señorita. Y con una pose badass y un tono de voz intimidante, la sacerdotisa invitaba al dragón a que la atacara. Y fue entonces instantes después cuando la sacerdotisa estaba a punto de batirse en duelo directamente con el dragón de hielo, proporcionándole así un santo putazo. Golpe que a pesar de haber sido bastante efectivo no había controlado o no había calmado en su totalidad la ira del dragón de hielo, el cual volvió a atacar nuevamente a la chica. Pero aún así la sacerdotisa no parecía ni siquiera intimidada mientras que comenzaba a envolver el cuerpo del dragón con lo que parecían ser runas gracias a su plumón gigante con el mismo que le había proporcionado el santo putazo antes. Y momentos después observamos cómo estos escritos sagrados o runas terminaron envolviendo completamente el cuerpo del dragón hasta el punto en el que éste luchaba para intentar liberarse pero sin tener ningún resultado positivo. Fue entonces cuando la sacerdotisa, teniendo a la criatura más controlada, comenzó a utilizar un poder de su ojo, un Sharingan, e inmediatamente proporcionó nuevamente un santo putazo a la criatura, pero esta vez en su punto débil, haciendo que la criatura misma volviese a entrar al cuerpo de la hermana del prota sin generar ningún tipo de molestia o preocupación a la misma. Vemos incluso luego de que la energía fría entrara al cuerpo de la hermana del prota, la sacerdotisa proporcionó rápidamente una pequeña curación a la misma para que ésta se encontrara un poco más aliviada. El prota, que había observado toda la pelea desde una esquina tirado en el suelo, inmediatamente se levantó y mientras la sacerdotisa lo observaba, el chico se preguntaba si acaso ya todo se encontraba bien. Pero justo en ese instante una gran cantidad de energía había comenzado a emanar de la parte inferior o la parte donde se encuentra el plumón del pincel e inmediatamente esto generó una especie de onda de energía verde que comenzaba a esparcirse por toda la habitación. Esta energía verde comenzaba a descongelar todo lo que el cuerpo de la hermana del prota había congelado, y la chica, observando fijamente al prota, le mencionaba a este que si acaso no era Souji, y que ella había escuchado hablar mucho de él, incluso su nombre era bastante famoso estos últimos días. La sacerdotisa entonces se presentó con el prota como Kubiliana, y efectivamente es una sacerdotisa de segundo rango y además tiene el nivel 35 en toda la ciudad de Qinghyun. El prota respetuosamente procedió a saludar a la sacerdotisa llamando a la maestra Kui. La sacerdotisa entonces le mencionaba al prota que el director Hai le había rogado específicamente que fuese a tratar a su querida hermana con anticipación. Y aunque la sacerdotisa haya dicho todo esto con una sonrisa en su rostro, esta comenzó a mencionarse que no había roto las reglas y el director Hai no le hubiese dicho que ese tipo era posiblemente el campeón provincial de este año. Pero aún así, el poder enfrentar a esa frialdad durante tanto tiempo, al parecer el director Kai no se encontraba del todo mal y no la había engañado. Inmediatamente el prota terminó acercándose a la sacerdotisa mientras la llamaba maestra y le preguntaba que cuál era la enfermedad que tenía su hermana, y la pregunta más importante, ¿acaso esta se podría curar? Un poco sorprendida de que al prota le quedaran suficientes fuerzas para hacer ese tipo de preguntas y para moverse, la sacerdotisa le respondió inmediatamente que el aire frío que desbordaba a su hermana y que se había condensado en una imagen, esa era una clara señal de un despertar del linaje. Inmediatamente el prota exaltado procedió a gritar la frase despertar del linaje. En ese momento el prota comenzó a recordar algunas cosas y comenzó a mencionarse que cuando había aparecido el juego de Eternal, muchos jugadores habían elegido a los elfos, gigantes, demonios y entre otras razas alienígenas del juego. Y después de que este juego se fusionase con la realidad, los jugadores de otras razas también comenzaron a desarrollar sus propios rasgos de linaje. Como por ejemplo, los ojos de los humanos con sangre élfica se vuelven de color esmeraldas y sus orejas son un poco más largas. Los humanos con sangre de gigante pueden alcanzar hasta 3 metros o 4 metros de altura fácilmente, y durante los últimos 200 años jugadores de razas extranjeras se han casado con humanos, y su sangre se ha diluido generación tras generación, por lo que las características extrañas de apariencia y habilidades se irán perdiendo gradualmente. Pero claro, esto no se aplica en todas las situaciones, pues existe una situación en especial que es conocida como el despertar del linaje. La sacerdotisa entonces con una expresión sombría le mencionaba al prota que el despertar del linaje y las bendiciones, a su vez también las tragedias, dependen unas de las otras. Y una vez que el despertar sea efectuado y termine siendo dominado exitosamente, el poder de una raza alienígena estará en tus manos. Mejorarás rápidamente y el aprender habilidades te será mucho más fácil que antes. Aunque por otro lado el fracaso en este tipo de situaciones pueden ir desde una parálisis total del cuerpo hasta la muerte en el acto.
La sacerdotisa continúa mencionándole al prota que su hermana sufría del frío precisamente porque su cuerpo estaba demasiado débil como para poder soportar el poder de su linaje. Por lo que, si su suposición es completamente correcta, lo que despertó la hermana del prota es un linaje raro, el linaje del hielo. Y si ésta desea tener ese linaje raro, entonces debería de proceder a cambiar su físico. Inmediatamente la sacerdotisa comenzó a dibujar una planta con su pluma mientras le mencionaba al prota que por lo que ella sabía, solamente un tesoro celestial llamado loto de hielo frío extremo puede cambiar el físico de un ser humano. Pero aún así de haber conseguido respuestas positivas ante lo que el prota tanto había buscado, la sacerdotisa continuó mencionándole que podía saber de esa cosa, pero el precio que ésta poseía era un precio no comerciable. Y esto es así pues la última vez que esa misma planta había aparecido fue en una subasta hace 30 años atrás, donde la cual fue comprada por un hombre misterioso por un valor de 1.300 millones. Fue entonces luego de esto que la sacerdotisa se preparaba para retirarse, pero no sin antes decirle al prota que después de 3 meses el frío en el cuerpo de su hermana terminaría explotando mucho más allá de la supresión. Y luego de que la sacerdotisa se retirara, el prota se encontraba pensando en las últimas palabras que ella le había dicho que no se había mostrado antes, la cual le había comentado al prota que la otra forma era utilizar un gran sello para así poder sellar el linaje de sangre alienígena que poseía su hermana, por lo cual le mencionó al chico que cuando éste haya tomado una decisión puede contactarla directamente con ella por ese token que le había entregado. Aún así, pensando en esto, el prota se mencionaba que la segunda opción parecía ser la más viable, pero el precio a pagar por esto era que su hermana no podría subir de nivel en el futuro. 5 días después del incidente con su hermano, observamos cómo el prota se encontraba llevando a cabo las misiones del sistema balanceando su gran hacha para culminar dichas misiones, mientras se encontraba sin camisa en lo que parecía ser la villa que le había entregado el alcalde de la ciudad. Mientras el prota se encontraba tomando agua, el sistema le mencionaba que había cumplido con la misión exitosamente y le mencionaba al chico que entonces era momento de seleccionar su recompensa, a lo que el prota rápidamente decidió seleccionar los puntos de atributo. Pero a la distancia observamos como 2 chicas o 2 personas se venían acercando rápidamente hacia donde estaba el prota sin que éste se diese cuenta por el momento. Aún así, el prota en ese momento comenzaba a mencionarse que para la mayoría de las recompensas de las misiones diarias, éste siempre elegía los puntos de atributos gratis. Al mismo tiempo, los puntos de físico y sabiduría son importantes para los paladines, pero no podía permitirse perder en otros atributos, o sea, quedarse desequilibrado en otros atributos. Y este se encuentra distribuyéndolos de la siguiente forma: 2, 3, 3, 2. Y solo el desarrollo equilibrado tendría los menores efectos. Aún así, en ese momento, una ventana emergente del sistema se hace presente delante del chico mencionándole que se había detectado que se habían anunciado los resultados del examen de ingreso a las universidades y se había completado con la tarea del logro, a lo que el sistema inmediatamente procede a felicitar al prota por haber ganado el primer lugar de Suzhou y la provincia de Ganzhou en ese examen. Y además las recompensas serían distribuidas en función de sus resultados. Inmediatamente el sistema comenzó a mencionarle al prota que había recibido el artefacto de rango S, la Cruz del Renacimiento. También había adquirido la habilidad divina Mano de Dios de rango S-. También se había adquirido el arte secreto subdivino espiritual de rango S. También se había adquirido una habilidad rara llamada Castigo Ligero de rango A, y por si fuera poco también se les entregaban 30 puntos de atributos gratis y 30 puntos de habilidad. Luego de eso en los noticieros la conmoción había estallado por todos lados, pues estos procedían a mencionar que la gran sorpresa había llegado. El primer lugar se lo había llevado a la ciudad de Lijiang, y los titulares de los periódicos decían cosas como que era una gran sorpresa que el campeón de la provincia había entrado a la mazmorra de rango pesadilla solamente estando en el nivel 10. E incluso el acto de transferencia de trabajo había provocado un milagro, resultado de que era la promoción de la persona que finalmente se terminaría llevando el puesto de campeón de la provincia. Y todos los demás titulares de noticias virtuales decían exactamente lo mismo: este es el campeón de la provincia y cosas similares. Por otro lado, el director de gestión educativa se encontraba en una cadena de prensa mientras mencionaba que cuando este había escuchado que el prota había cambiado de profesión y se había convertido en un paladín, supo en ese momento que ese chico se convertiría en un gran jugador, por lo que este mismo se había tomado la libertad de haberle sugerido al gobernador municipal que aumentara la formación del prota, y todo eso porque este supuestamente tenía buen ojo para los talentos. Vemos que incluso en un restaurante las personas se encontraban conmocionadas, algunos maldecían y mencionaban que si acaso el campeón de la provincia era en realidad una profesión de paladín, que si acaso este tipo de profesión eran profesiones de tipo soporte o de equipo pesado. Uno de los compañeros al escuchar esto procedió a mencionarle que no tenía que mentir, porque los estudios decían claramente que los paladines eran muy pesados y muy lentos para limpiar mazmorras, pero su compañero mostrándoles el teléfono procedió a mencionar que no, solamente lo había limpiado en nivel 10 en solitario y era una mazmorra de nivel pesadilla.
a lo que eso pareció una especie de broma o como hacer trampa en una especie de videojuego. La chica inmediatamente continuó mencionando que tenía imágenes y videos de la misma, por lo cual hasta las fotografías y todo lo demás que se había encontrado eran completamente reales. Los chicos entonces, completamente sorprendidos e impactados, procedían a mencionar que el prota era realmente fuerte y feroz. Aún así, los chicos, viendo la repetición del despeje de mazmorra del prota, procedieron a preguntarse que por qué parecía que la Santa Cruz hacía mucho más daño que la magia de fuego de alto nivel de un mago. Y además, las mejoras que poseía el prota, bendición de armas, regalo de los dioses y bendición del valor. El chico procedió a mencionar muy conmocionado que alguien le pudiese explicar o ayudar a contar el número de potenciadores totales que había empleado el prota, llamando al chico erudito provinciano. Por otro lado, observamos a un chico pelirrojo que se encontraba observando el combate del prota o el despeje de la mazmorra del prota bastante sorprendido. Este chico entonces procedió a mencionar que el tiempo de despeje del prota era de 9 minutos con 24 segundos, afirmando inmediatamente que el prota lo había hecho 20 segundos más rápido que él. Este chico entonces, emanando un poco de fuego de su cuerpo, con una mirada maliciosa procedió a mencionar el nombre del prota y mencionaba que este era un poco interesante, pero que aún así se atrevió a robar su gloria. Inmediatamente el fuego que había generado el chico terminó siendo una gran llama que generó una explosión donde se encontraba el robot que se encontraba parado a su costado hace unos momentos. El chico, mientras la explosión se llevaba a cabo, procedía a mencionar que no tenía escapatoria de él. Por otro lado, de regreso con el prota, observamos cómo este último se encontraba caminando por lo que parece ser un parque, mientras que en ese instante comenzaba a ver múltiples ventanas de estado del sistema. Aún así tuvo que interrumpir todo esto, pues una serie de mensajes extraños le habían llegado al celular. Uno de estos mensajes mencionaba que el gobierno municipal de la ciudad le había dado al prota 5 millones de yuans, y el otro mensaje provenía de la oficina de educación municipal que le había entregado al prota 2 millones. El chico inmediatamente procedió a hacer una llamada mientras llamaba al secretario Sao preguntándole qué era lo que estaba pasando. Este último entonces le respondió al prota y le mencionaba que en vista de que su excelente desempeño en el examen de ingreso a las universidades había sido exitoso, el gobierno lo había recompensado con 5 millones en efectivo y una villa de lujo, y al mismo tiempo culminaba preguntándole al prota que qué tipo de vecindario favorito tenía para la villa de lujo, o debería de elegirlo ellos por el prota. Ante esta llamada, el prota comenzó a pensar que entonces a final de cuentas se habían enterado de que él era el nuevo campeón provinciano. El prota inmediatamente le respondió al asistente que lo ayudaran a elegir, a lo que este último aceptó inmediatamente la petición del chico, mientras que le mencionaba que ellos habían escuchado que los profesores de admisión de las 3 mejores universidades habían llegado a la ciudad, preguntándole al prota que si acaso quería que enviaran un auto por él para que lo recogieran y pudiese reunirse con ellos. Pero en eso el prota, respondiendo sin mostrar ni siquiera una pizca de impresión, procede a mencionarle que no era necesario, ya que ellos se encontraban allí. Justo en eso observamos que delante del prota había aparecido un hombre que traía una tarjeta mientras que le mencionaba al chico que él era el profesor de admisión especial de la Universidad de Rojiang. Y para los que no lo recuerden, aunque no han sido tantos capítulos, la Universidad de Rojiang es la universidad de la cual proviene el profesor Calvito que intentó intimidar al prota en un principio solamente para conseguirlo para ellos y que luego terminó despreciando al chico porque supuestamente el prota era arrogante. Algo sorprendido, el prota preguntaba si acaso la Universidad Rojiang era tan descarada como para enviar a otra persona a intentar reclutarlo. Justo en ese momento, la voz de un tercero se hizo presente mencionando que él recordaba que la Universidad Rojiang había dicho a las demás universidades que el prota era demasiado arrogante. Y mientras vemos a un hombre que venía bajando por la cuerda de un helicóptero, el hombre continuaba mencionando que también había escuchado que uno de sus profesores había regañado al prota por no saber qué tan alto era el cielo, por lo cual ahora se encontraban allí de nuevo. ¡Qué descarados eran! El hombre, para intentar ganarse el favor del prota, el de la Universidad Rojiang, procedió a mencionarle al chico que el profesor que lo había tratado mal había sido sacado de la escuela y al mismo tiempo había sido despedido y expulsado de todo centro de educación. Y para intentar ganarse el favor del prota, el profesor procedió a mencionarle al chico que si estaba dispuesto a unirse a la Universidad Rojiang, estos estaban dispuestos a pagarle al chico 4 millones. Pero fue en ese momento que el hombre que venía en la cuerda del helicóptero procedió a saltar e inmediatamente procedió a mencionar que no importaban cuáles eran las condiciones que la Universidad Rojiang está ofreciendo, pues él como representante de la Universidad de la Ciudad Mágica ofrecerían el doble de esa cantidad. Y pese a que el hombre venía de la Universidad Mágica, la verdad no parece del todo un mago, parece más bien un militar. El hombre entonces le mencionaba al prota que él como representante de la Universidad Mágica estaba a punto de retirarse, por lo cual le sugería al chico que se preparara inmediatamente para marcharse pronto. Justo en ese momento el profesor de la Universidad Rojiang procedió a mencionarle que él se encontraba siendo un completo descarado, pero en ese instante el prota se percata de algo, y era una hermosa chica de cabello rosado que se encontraba detrás del prota, mencionándole a nuestro chico con una voz seductora que lo quería. E inmediatamente la mujer se elevó por los aires con el prota mientras desprendía de su espalda lo que parecían ser alas de ángel y el otro profesor en el suelo ni siquiera fue capaz de reaccionar para tomarlos. La mujer entonces procedió a preguntar que si acaso le habían preguntado a la Universidad de Jiangyu
La mujer entonces, con un tono seductor acercándose al oído del prota, le mencionaba que la Universidad Kyangju y nadie más que ellos poseían los suficientes recursos para el cultivo del chico, y que durante los 4 años de universidad que éste estuviera cursando, se les proporcionarían recursos de rango A de práctica para cada año académico. Justo en ese momento, tanto el prota como la chica que se encontraba alzándolo por los aires terminaron estampándose contra lo que parecía ser un círculo mágico posado en el cielo. Justo en ese momento, la responsable del círculo mágico y siendo otra mujer terminó haciendo acto de presencia, mencionando que la competencia por elección del número 1 involucraba recursos, calificaciones y reputación, y lo que la Universidad de Kyangjian pueda brindarle al prota, la Universidad de Suhan también podrá brindárselo. Entonces le preguntaba que cuál era el punto de simplemente secuestrar a la gente, y que si no lo bajaba entonces no la tenía que culpar por ser un poco grosera. En eso, el profesor de la Universidad Mágica, acercándose hacia donde estaban las chicas con una especie de dispositivo tecnológico, procedió a mencionar que así era y que un melón que nace torcido nunca es dulce, haciendo referencia a que las cosas tenían que hacerse bien o si no, no se hacían. Pero también quiero aclarar o mencionar algo acá. Este es el profesor de la Universidad Mágica, y mientras que una chica se encuentra volando, imagino yo, con poder mágico, y la otra tiene alas de ángel, porque él, que es el profesor de la Universidad Mágica, se encuentra volando o flotando en un dispositivo como una especie de dron en forma de aeronave. Esta parte va a hacer que más tarde me empiece a doler la cabeza por encontrarle una respuesta a esto. El profesor de la Universidad Mágica entonces le mencionaba al prota que su universidad no solamente puede brindarle recursos de rango A cada año, sino que también podrán brindarle un conjunto completo de equipo de rango oro cada año académico. La chica de las alas de ángel inmediatamente comenzaba a molestarse, y justo en ese instante el prota y ella terminaron aterrizando inmediatamente en el suelo. La mujer, algo avergonzada, mencionaba que no estaba intentando secuestrar a nadie y que solamente estaba tratando de tener un intercambio cordial y amistoso con el estudiante, refiriéndose al prota en privado. La chica entonces le mencionaba al prota que este tenía que hacer su elección. La última mujer que había llegado y la cual había conjurado el círculo mágico para detener a la de las alas procedió a mencionarle al prota que ella era Meyer y que esta es la profesora de la oficina de admisiones especiales de la Universidad de Suhan. La mujer continuó mencionándole al prota que la Universidad de Suhan cree que la fuerza es el rey, y siempre y cuando éste puede entrar en las clasificaciones locales y de rango celestial de la universidad, podrá obtener incluso recursos de rango S, por no hablar de los recursos de rango A. Además, la Universidad de Suhan ha ocupado constantemente el primer lugar en las competencias de intercambio estudiantiles del primer año en los últimos 4 años, lo que demuestra realmente la capacidad de la Universidad de Suhan para cultivar estudiantes de una mejor manera. La chica de las alas inmediatamente se acercó a Meyer y le preguntaba qué era lo que estaba diciendo, de que habían ganado 4 años seguidos y ahora se encontraba presumiendo de ello. La pelinegra entonces le respondía que el hecho de que su universidad había ganado 4 veces era completamente irrefutable, por lo cual esta profesora tenía que dejar que la primera universidad se encargara de las cosas y que se encontrase trabajando duro junto a sus estudiantes. En ese momento el prota se encontraba analizando sus opciones y procedió a mencionarse que los 3 paquetes especiales de contratación que ofrecían las universidades eran realmente similares, por lo cual él estaba completamente seguro de que sin importar cuál de las 3 escogiera, su futuro era completamente brillante. Aún así, el prota, analizando todo esto y sin dejar de lado las mayores virtudes para este, que era adquirir mayor capacidad práctica en las universidades, se mencionaba que entonces el mejor curso para él era, pero inmediatamente se interrumpe, pues este procede a mencionar en voz alta que ya había tomado su elección, dejando a los 3 profesores completamente sorprendidos. Inmediatamente el prota procedió a mencionarle a los profesores presentes que la elección que había hecho era de la primera universidad, o sea, la universidad que representa la pelinegra. La mujer inmediatamente, con una sonrisa en su rostro, pero algo sorprendida, había acatado las órdenes del prota. La mujer inmediatamente dejó salir un pergamino de entre sus prendas mientras le mencionaba al chico que ese era un contrato de contratación especial de la Universidad de Suzhou. Continuó mencionando que el prota tenía que echarle un vistazo y firmarlo si no había ningún tipo de problema. El profesor de la Universidad Mágica entonces procedió a mencionar que la primera universidad los había superado nuevamente, mientras que la profesora de las alas procedió a mencionar que si no podía acostumbrarse a la Universidad de Suhan, podría incluso tramitar una transferencia a su universidad. La profesora de la primera universidad, mirándola de reojo, procedía a llamarla bastarda ladrona, mientras que el prota se encontraba observando el pergamino y mencionaba que lanzar hechizos sin varitas, esa era una de las habilidades que solamente los magos de alto nivel podían dominar. Algo confundido, el prota le preguntaba a la mujer que si acaso le podría decir cuál era su nivel actual, a lo que la chica inmediatamente le respondía que su nivel era 42 y era un mago de rango 2. Aún así, el prota, de una forma un tanto irrespetuosa, le mencionaba a la mujer que ni siquiera aparentaba tener 30 años, a lo que esta última, pasando esto por alto,
contrato, le mencionaba al prota que hay un gran mundo allá afuera, y que cuando éste llegase a la universidad podría ver a personas aún más fuertes y siendo aún más jóvenes y poderosas. Comenzando a firmar el contrato, el prota se mencionaba que luego de haber obtenido el sistema no podía encontrar a ningún oponente entre sus compañeros, por lo que en cuanto ingrese a su universidad definitivamente se encontraría con muchos oponentes para poder progresar y rápidamente volverse aún más fuerte. La profesora, al observar al prota fijamente, procedió a mencionar que porque ella podía sentir su espíritu de luchar de él, mientras mencionaba que este era un chico realmente interesante. Inmediatamente luego de que el prota firmase el contrato, un círculo mágico había aparecido mientras que le mencionaba al prota que el contrato había sido firmado exitosamente. La profesora inmediatamente tomó el pergamino entre sus manos, dejando al prota algo sorprendido mientras que le mencionaba que entonces tenía una semana para prepararse y hacer las maletas y ella lo recogería después. Algo sorprendido, el prota le preguntaba que si acaso la asistencia a la primera universidad era tan rápido. A lo que la mujer con algo de perspicacia le mencionaba al chico que por supuesto, pues los estudiantes especiales reciben el más alto nivel de entrenamiento temprano, y esto es con el objetivo de que ellos puedan mejorar aún más rápido, y solo de esta forma podrían desempeñarse aún mejor en las competencias de intercambio de universidades para los estudiantes de primer año. Cambiamos de escena y vemos al prota acompañado de su hermana y dos personas más caminando lo que parecía ser un gran edificio. En el interior del mismo, la hermana del prota, que iba en silla de ruedas, se encontraba completamente sorprendida. Mencionaba que las habitaciones eran realmente grandes. La hermana del prota, entonces algo sorprendida, había visto un robot de última tecnología mientras que le mencionaba al prota cuáles eran las funciones y características del mismo, cosa que realmente no voy a mencionar. Por otro lado, el asistente del gobernador procedió a mencionarle al prota que esa era una villa que le había donado el gobierno en la ciudad, por lo cual tenía 3 pisos y el segundo piso es una sala de entrenamientos, pero no cualquier sala de entrenamiento sino una sala especial, y el tercer piso también tiene una gran terraza y un área de ocio con un área total de aproximadamente unos 1000 metros cuadrados. El hombre entonces le mencionó al prota que no los iba a molestar más y lo dejaba a él y a su hermana descansar bien. Aún así, en ese momento el prota le mencionaba al secretario que tenía que quedarse, pues tenía algo que pedirle. El prota entonces comenzó a mencionarle al hombre que su hermana aún no se había recuperado todavía y que ésta aún se encontraba demasiado débil. Y aunque la hermana Kim se encuentra cuidando a su hermanita personalmente, él esperaba que pudieran ayudarla a cuidar a su hermana por un tiempo. El secretario, inmediatamente saludando al prota de manera respetuosa, le mencionaba que ese era un completo honor para él y su organización. Por otro lado, en un cambio de escena nos encontramos en las afueras de la villa y la profesora se encontraba observando lo que estaba haciendo el prota desde el interior del vehículo. Esto mientras el prota le mencionaba a su hermana que si tenía algunas dificultades tenía que recordar llamarlo a él directamente. Y además el elixir que le había entregado la sacerdotisa Kui debería de tomárselo todas las semanas y no debería de olvidarse de descansar. Tenía que pedirle entonces a la hermana Kim que le revisara su cuerpo todos los días. Y además dentro de unos pocos días el secretario Sao haría los arreglos y preparativos para que ella pudiese ir a la escuela, por lo cual tenía que prestarle mucha atención y hacerle caso. La hermanita del prota, ante tantas palabras, comenzó a taparse los oídos y comenzó a burlarse de su hermano, a lo que este último inmediatamente la agarró de la mejilla, causando que su hermanita comenzara a mencionar que sí lo había escuchado. La profesora, al observar cómo se encontraba el prota preocupado por su hermanita, le preguntaba a este que si acaso era la primera vez que viajaba lejos, a lo que el prota le respondía a la chica que sí. Pero justo en ese momento, cuando el prota se voltea hacia el frente, la profesora le mencionaba al chico que tenía que prepararse. Sin darle tiempo a este ni siquiera a reaccionar, el vehículo comenzó a moverse a una gran velocidad, mientras que lo que parece ser una especie de círculo mágico había aparecido justo delante del vehículo, causando que estos terminaran ingresando por el mismo. Cambiando de escena nos encontramos en la ciudad de Suhan, la ciudad universitaria de Suhang. Vemos entonces cómo múltiples vehículos voladores se encontraban ingresando y saliendo de círculos mágicos en toda la plataforma de aterrizaje, que es el sitio en el cual justamente estaba llegando el vehículo de la profesora. Entonces el prota, sujetándose la cabeza, procedió a mencionar que no tenían tanta prisa, así que no había necesidad de utilizar círculos mágicos de teletransportación, preguntándole si acaso se equivocaba. Y en eso el prota comenzó a pensar que los militares generalmente controlaban los grandes conjuntos mágicos de teletransportación, y añadió que incluso la sacerdotisa Kui necesita solicitar al gobierno de la ciudad el uso temporal de un pequeño círculo mágico de teletransportación. La profesora, saliendo del vehículo, le mencionaba al protagonista que la primera universidad coopera con la región militar, por lo que se construyó una gran red de teletransportación cerca de la escuela, a lo cual es muy conveniente y seguro para todos ellos, afirmándole entonces en ese instante al prota que ya habían llegado a su destino. En ese momento el prota, observando las construcciones que habían delante de él, se quedó completamente sorprendido e inmediatamente comenzó a exclamar que si acaso eso no era demasiado, mostrándonos cómo la universidad literalmente se encontraba entre montañas y se veía realmente increíble.
Y mientras el prota se encontraba cautivado por las estructuras, la profesora le mencionaba al chico que era momento de moverse, pues lo iba a llevar a que recibiera toda la información necesaria. Pero justo en el momento en el que el prota iba a dar un paso hacia adelante, se percató de algo completamente extraño y terminó esquivando lo que parecía ser una especie de rayo láser que se dirigía hacia el mismo. Aún así, unos instantes después, el prota se dio cuenta que no se trataba de ningún tipo de ataque, sino que más bien era una persona que había salido volando a gran velocidad. Y es entonces que observamos a la bella y cautivadora causante de este pequeño inconveniente, una chica que se encontraba bajando la pierna luego de haber pateado al otro tipo. La chica, furiosa mientras desprendía un aura morada de sus ojos, procedía a mencionarle al hombre que le había dicho que no estaba interesada en conocerlo, y mientras procedía a retirarse bajo la mirada incauta de todos los espectadores, la chica continuó mencionándose que esa patada era una advertencia. Y si este decidía acosarla nuevamente, entonces ella iba a dejar de ser educada. Al ver al tipo que se encontraba tirado en el piso volteado de cabeza y botando espuma por la boca, una persona procedió a mencionar que en ese momento el señor Zen conoció a Litter Pepper. Las personas burlándose de este tipo procedían a mencionar que cada vez que empezaban las nuevas clases él quería ligar a una colegiala, pero finalmente terminaban dándole su merecido y Dios los bendiga por ello. El prota, observando lo que había sucedido, se mencionaba que la chica poseía un patrón de demonio, por lo cual llegó a concluir que la chica poseía sangre de demonio. La profesora, como si estuviese leyendo los pensamientos del prota, procede a mencionar que muchos de los estudiantes y profesores de la ciudad universitaria tienen sangres extranjeras, por lo que a modo de advertencia le mencionaba al prota que este no tenía que mostrar ninguna expresión anormal cuando vea eso en el futuro. El prota le respondió a la mujer que a él no le preocupaba nada como eso, e incluso si era una raza completamente alienígena, mientras esté del lado de la humanidad, él no tendría ninguna hostilidad hacia ellos, además de que no iba a guardarle rencor a todos los del clan demoníaco por la muerte de su padre. La profesora, inmediatamente utilizando una especie de hechizo, terminó conjurando lo que parecía ser una tarjeta mientras le mencionaba al prota que esa era su tarjeta de estudiante. Al sujetarlo y observar el contenido de la misma, el prota se encontraba un poco sorprendido preguntándose a qué se refería esta misma consecuencias y créditos. En ese momento, la profesora le pidió al prota que le permitiera esclarecerle sus dudas, mencionándole que entonces ella le iba a hablar acerca del sistema de la escuela, y que el primero de los cuales es el sistema de clasificación. Cada grado tiene una clasificación de secuencia correspondiente a cuanto mayor sea la fuerza y mayor sea la clasificación de los estudiantes de primer año. Estos serán clasificados de acuerdo a su desempeño en los exámenes de ingreso a las universidades. Y continuó añadiendo que el prota en este caso es la secuencia 001, lo que significaba que él era el estudiante de primer año más fuerte de toda la clase. Pero esa clasificación es simplemente temporal, pues una nueva competencia comenzaría dentro de un mes y la clasificación se reclasificaría según los resultados de la competencia. Por lo que a partir de ese día el prota sería el blanco de las críticas públicas de todos los que querrían ocupar su puesto en el futuro. Y a pesar de acabar de escuchar esto, el prota se sentía emocionado y con una mirada de suficiencia mencionaba que ahora mismo él es el estudiante de primer año número 1. Y este se iba a encargar de no devolverle ese puesto a ninguna otra persona. Ante las palabras del chico, la profesora mencionaba que de lo que ella quería hablar con el prota a continuación es el sistema de crédito. Pues este sistema influye en que siempre que tenga suficientes créditos podrá comprar lo que quiera, incluso habilidades y recursos de rango S. Además de eso, este se ve afectado por la clasificación de secuencia, ya que existen dos formas de obtener créditos. En segundo lugar, están las clasificaciones terrenales y clasificaciones celestiales, a las cuales se le conceden números fijos de créditos cada mes en función a sus rangos. La profesora continuó mencionándole al prota que hay aproximadamente 5000 estudiantes en la Universidad de Suhan, y al mismo tiempo hay muchísimas personas que quieren estar en la clasificación celestial y terrenal, así que le recomendaba al prota que no fuese tan arrogante, a lo que el chico inmediatamente comprendía a qué se refería su profesora. Llegando a otra posición mientras veían lo que parecía ser un portal de teletransportación, la profesora le mencionaba al prota que además en la universidad habían 3 mazmorras secretas, y la primera de las cuales es la mazmorra de duendes, la cual posee una restricción de nivel, el cual es 17 a 21. La segunda es la jungla retorcida, la cual tiene una restricción de nivel 23 a 26, y por último la tercera mazmorra es el purgatorio, que tiene una restricción de nivel 28 a 31. Y además de que la persona posea el nivel correspondiente para entrar en alguno de los reinos ocultos, ese también necesita tener suficientes créditos para poder ingresar. La profesora, llegando a otra área, le mencionaba al prota que también podía practicar en el campo de entrenamiento antes de alcanzar los niveles necesarios, pues los objetivos podrían ser tanto personas como robots de combate. La profesora continuó mencionándole al prota que los fuertes tienen el derecho absoluto a hablar y a la mayor asignación de recursos, y esta es la forma en la cual se puede sobrevivir y subsistir en la universidad.
y la profesora le recomendaba al prota que lo recordara ya que ese iba a ser su estilo de vida desde ese momento hasta que se graduara. Y aunque haya escuchado todas estas cosas, el prota muy emocionado se mencionaba que a él le gustaba todo eso. En ese momento, otro profesor que estaba haciendo de guía para un grupo de estudiantes procedió a saludar a la profesora, a lo que esta última le respondía que le deseaba un excelente trabajo a todos. Pero en ese instante los estudiantes que iban detrás del profesor inmediatamente comenzaron a fijarse en el prota, ya que a estos les parecía bastante extraño que un estudiante esté siendo escoltado únicamente por un profesor. Las chicas que se habían quedado hasta el final procedían a preguntarse quién era él, pues incluso tiene un maestro que es para liderarlo uno a uno. Otra chica mencionaba que sí, ya que todos estaban en grupos de 10 personas dirigidas por una sola persona de un grado mayor, ni siquiera por un profesor. Otra de las chicas preguntaba que si acaso se trataba de una especie de relación hogareña. Y mientras las chicas decían todo eso, nos podemos dar cuenta que el prota se encontraba escuchando atentamente todo lo que ellas decían. En ese momento uno de los estudiantes, pensando que se las sabía todas, procede a mencionar que si acaso los demás no lo sabían, que la primera matrícula de cada año se le asigna inmediatamente a un profesor de características especiales responsable de sus asignaturas y asuntos administrativos. Al mismo tiempo continuó añadiendo que este mismo profesor también se encargaría de ayudar a este estudiante a familiarizarse con la escuela más rápido, y otra de las funciones de estos profesores es reclutar a los mejores para cuando sean elegidos e ingresar a las universidades. Este chico presumido tiene por nombre Wang Li. Varios estudiantes inmediatamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzaron a preguntarse si acaso ese chico era el mejor estudiante del primer año. Aún así también podemos observar cómo la chica de antes, la cual había golpeado a uno de sus superiores, se encontraba observando todo esto y se encontraba cautelosa. En eso uno de los estudiantes le pidió a su compañero que le diera todos los antecedentes acerca del prota, a lo que este procede a mencionarle que el prota es el campeón de la provincia de Suzhou y la provincia de Hanzhou, y que es un paladín que se encuentra actualmente en el nivel 13. Y todos los que se encontraban escuchando esto quedaron completamente sorprendidos, pues no se lo podían creer. Llegando a la misma conclusión errónea, todos al mismo tiempo mencionaban que no había duda de que el paladín era una profesión auxiliar, e incluso mencionaban que habían escuchado que la segunda posición estaba ocupada por una persona que posee la profesión de berserker y se encuentra en el nivel 14. Fue entonces que comenzaron a hacer preguntas que cómo podría el prota, una persona que se encuentra con una profesión de apoyo, suprimir al berserker. Por otro lado, las chicas bastante atraídas por el prota procedían a mencionar que el chico era tan guapo que incluso podría ser una estrella de cine. Los demás estudiantes no se podían creer que el prota sea una persona de rango apoyo y que se encuentra en la primera posición, mientras que la chica de antes se sentía cada vez más atraída al prota. Comenzando a caminar hacia donde se encontraba el prota, esta preguntaba que si acaso ese chico realmente era el mejor estudiante de primer año, y justo en ese momento terminó captando la atención de un pelirrojo que se encontraba al lado de ella. Y este chico, al notar que la señorita se encontraba fijando su mirada en el prota, inmediatamente comenzó a rechinar sus dientes de rabia mientras que procedió a alzar la voz delante del prota, mencionando que creía que esa secuencia de ser el 001 era completamente en vano, y plantándole cara inmediatamente al prota con intenciones de retar a este a un combate. Este chico inmediatamente se presentó ante el prota con mucho descaro, mencionando que él es Lin Hyun, un caballero disciplinario de nivel 13, y su serie es la número 038. Señalando y tratando al prota de manera despectiva, le mencionaba el chico al prota que sospechaba que él no era lo suficientemente fuerte como para pararse y ser la clasificación número 001 y que él quería desafiarlo. En ese momento, el superior que se encontraba llevando a cabo el recorrido del grupo del pelirrojo terminó colocándole la mano en el hombro a este último mientras lo llamaba compañero de clase. Continuó mencionándole que los puestos son un asunto privado, por lo cual no tenía que hacer que todos los demás perdieran el tiempo por una pequeña rabieta que estaba haciendo. Aún así, este superior se encontraba pensando que el pelirrojo era un completo tonto, mientras que afirmaba que acababa de obtener un punto de crédito por guiar a los estudiantes de primer año, por lo cual no quería buscar problemas con esa situación. Aún así, el pelirrojo lo ignoró completamente mientras le mencionaba que no tenía que preocuparse llamándolo mayor y que él era completamente sensato. El mayor, enojándose un poco por esto, procedía a mencionarse internamente que ya tenía una señal y que la secuencia 001 la decidían conjuntamente el director y los profesores de las 5 universidades principales, y no había forma en la cual esta selección sea completamente errónea. Los demás compañeros, al ver esto, inmediatamente procedieron a mencionar que entonces finalmente había salido algo bueno para ver. Otros chicos mencionaban que Lu Hien quería utilizar a la secuencia 001 como trampolín para así conseguir mucha fama. Otros mencionaban que el paladín suele ser una profesión fuerte, pero lo que más les sorprendía sería que otra persona quisiera intentar pisotearlo. En ese momento, el prota que tenía al chico justo delante de él le preguntaba a este último que entonces por qué debería de aceptar su desafío, a lo que el chico le mencionaba al prota que eran 100 créditos, pues si ganaba el prota eran completamente de él, y si perdía no tenía que preocuparse pues no tenía nada que entregarle. Ante esto, el prota comenzaba a sonreír maliciosamente y se mencionaba que por el bien de la fuerza futura debería de aceptar ese reto.
Pero aún así, si quería dar el ejemplo, entonces debería de hacer que el precio sea más doloroso aún. Solo así estos aprenderían de sus errores. Inmediatamente el prota le mencionaba al chico que serían 300 créditos, y tendría una pelea con él, sería la única condición que le pondría. Si no tenía eso, entonces podría ir olvidándolo. El chico al escuchar esto comenzaba a atemorizarse, mientras que sus compañeros por detrás comenzaban a hablar. Otro mencionaba que él era la secuencia número 40 y solamente tenía 400 créditos, y la secuencia número 38, la cual era el pelirrojo, debería de tener más o menos la misma cantidad que este posee. Otro mencionaba que el pelirrojo se encontraba completamente loco, pues si perdía, las pérdidas iban a ser realmente grandes. Un estudiante entonces procedió a mencionar que la escuela acababa de comenzar, entonces se preguntaba que si acaso el pelirrojo no era una especie de carne de cañón sin cerebro como los que solían aparecer en los cómics. Pese a la burla que estaba sintiendo el pelirrojo, sabía que no podía echarse para atrás, y esto lo confirma al observar a la chica que le llamaba la atención como ésta seguía enfocando su mirada únicamente en el prota y ni siquiera miraba a verlo aunque sea por error. Fue entonces que el pelirrojo ya había tomado una decisión definitivamente, pero en ese instante el prota le mencionaba que se iba a retirar ya que este no tenía suficiente valor y mucho menos créditos. Justo en ese momento el pelirrojo le gritaba al prota que eran 300 créditos y que tenía que subir al ring inmediatamente. Ante esto el prota se emocionó y mencionaba que entonces el chico tenía algo de coraje, pero la arena no era completamente necesaria. Comenzando a emanar energía de su cuerpo, el prota le mencionaba al chico que si no hacía que este se arrodillase en 3 movimientos, entonces lo daría por perdido y la victoria sería para el pelirrojo. Bueno amigo, hasta acá el capítulo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Si quieres una siguiente parte y has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase dragón de hielo. Esto también me ayudará a saber que llegaste hasta esta parte del video, ya que no muchas personas suelen hacerlo. Y ya sin más que decir, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video.